qué las indicaciones de uso terminan siendo muy parecidas a las que tienen los bloqueadores beta-adrenérgicos. Bien. De entrada tenemos dos grandes subgrupos dentro de los bloqueadores de canales de calcio. Lo que vamos a denominar dihidropiridinas. Y estas dihidropiridinas están representadas por este fármaco que es la nifedipina y estarán aquí el resto de las inas. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, la amlodipina. No me alcanzó aquí. La amlodipina, el fenlodipino, la nitrendipina, todas estas dipinas, ¿ok? Y entonces hay muchísimas de estas dihidropiridinas. Y el segundo grupo está dado por los que conocemos a secas como no dihidropiridínicos. Los no dihidropiridínicos, ¿cuáles son? Dos fármacos exclusivamente. El verapamilo es uno y el otro es el diltiazem. ¿Por qué la diferencia y en qué va a estar basado el mecanismo? Bueno, a ver, las dihidropiridinas, vamos a acordarnos que van a tener sobre todo un efecto llamado periférico, entendiendo como periférico al nivel de los vasos sanguíneos, a nivel vascular. Mientras que las no dihidropiridinas, sobre todo verapamilo, tienen más bien un efecto central, pero entendiendo central como lo que va a ser cámaras cardíacas, ¿ok? Que va a ser principalmente el efecto aquí. Diltiazem es una situación particular porque posee algunas condiciones parecidas a las dihidropiridinas y por lo tanto posee un efecto central y un poco de efecto periférico. Se acerca más a verapamilo, pero también conlleva. Entonces, algunos autores a veces encontrarán que dicen que diltiazem es un punto intermedio entre verapamilo y las otras dihidropiridinas. ¿Cómo actúan? Bloqueando canales de calcio, así de simple, ¿sí? Y ya recuerden ustedes para qué sirve el calcio y qué es lo que hace. Pero vamos a irles aquí diferenciando un par de cosas. Vamos a primero concentrarnos en los que van a ser las no dihidropiridinas, principalmente lo que es verapamilo. ¿Okay? Y vamos a mirar los efectos de este. Pensemos netamente que lo que están alterando es el flujo de iones de calcio. Y recuerden que el ingreso de calcio va a ser fundamental para algunos procesos. A nivel cardíaco, si ustedes recuerdan, la propia meseta cardíaca estaba dada por este ion. Recuerden que teníamos la despolarización, dependiente de sodio, la meseta por el ingreso lento de calcio y después la hiperpolarización, ya por la salida de potasio. Así que, de entrada, en las fibras de éxito-conducción se va a alterar lo que es la meseta. Y eso va a acortar justamente la duración de todo lo que es el periodo refractario. Y este acortamiento, lógicamente, determinaría que haya una menor tasa de impulsos. Pero adicionalmente, esto en el sinusal. Pero también vamos a tener efectos sobre el aurículo ventricular. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir de forma neta? Bueno, por una parte, aquí tendríamos menor despolarización, pero aquí tenemos menor conducción auriculoventricular. Por lo tanto, la consecuencia neta hasta aquí termina siendo ¿qué? Disminución de la frecuencia cardíaca. Esto es un efecto que van a tener. ¿Quiénes? Los de acción central. ¿Eso qué es? Verapamilo y diltiazem. ¿Ok? Una bajada de la frecuencia cardíaca y esto va a significar, obviamente, una disminución del consumo de oxígeno, porque vamos a tener menos trabajo muscular. De aquí que van a tener condiciones de indicación de uso parecidas a las que podríamos haber mencionado para bloqueadores beta-adrenérgicos,
Como por ejemplo el hecho de que si bajas la frecuencia cardíaca, bajas el gasto cardíaco, bajas la presión arterial y por lo tanto podrían ser potencialmente útiles para la hipertensión arterial. Es una opción. El hecho de que te consuma menos oxígeno significa que también podrían ser potencialmente una alternativa para la enfermedad coronaria. Para la enfermedad coronaria, escribí mal aquí. Podrían ser una opción para la enfermedad coronaria. Como están alterando lo que es el flujo de iones y están alterando los periodos refractarios, van a tener también como posibilidad el estar indicados como antiarrítmicos. ¿De quién estoy hablando? Insisto, estoy hablando de los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, específicamente verapamilo. Sin embargo, la consecuencia a nivel del músculo cardíaco va a ser un poco diferente a lo que nos pasaba con bloqueadores beta. El instante en el que no hay calcio, va a fallar la mecánica entre las sarcómeras. Esa mecánica de contracción va a fallar. ¿Por qué va a fallar en la sarcómera? Porque obviamente si no hay el calcio, no va a poder ocurrir la correcta fosforilación de las miosinas, las cabezas de esta, para deslizar las fibras miosina y actina. Por lo tanto, mientras los bloqueadores beta van a provocar una menor frecuencia, pero sin afectar la fuerza de contracción, porque lo que ocurría más bien era que como hay más volumen telediastólico, se encontraba un punto óptimo de contracción para las sarcómeras. Los bloqueadores de calcio como verapamilo van a disminuir la capacidad de contracción cardíaca. La van a disminuir. Y esto determina de que no se tengan que utilizar. No se tiene que dar verapamilo en pacientes con insuficiencia cardíaca. Una enorme diferencia respecto a los bloqueadores beta. Los bloqueadores beta lo que estaban haciendo antes, netamente, era disminuir netamente el consumo de oxígeno y permitían que, sin embargo, se mantenga la contracción. ¿Por qué? Porque hay calcio. Y al haber calcio, aunque la fibra era debilitada, podías llegar a tener una contracción más eficiente. O sea, lograr contraerte sin tanto consumo de oxígeno. Pero en cambio aquí el bloqueador de canal de calcio no le va a permitir que esta fibra se contraiga y eso va a empeorar una insuficiencia cardíaca. Así que acordarnos, no va a ir bien un verapamilo o un diltiazem en un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Ok? De ahí las otras indicaciones de uso, fíjense, bastante parecidas a los bloqueadores beta. Y obviamente, de efectos indeseados también pueden ir dándose cosas parecidas a las de los bloqueadores beta. Los bloqueadores beta, como disminuyen las descargas y también la conducción auriculoventricular, lo mismo que verapamilo y diltiazem, todos estos pueden llegar a provocar un retraso tan importante en la conducción auriculoventricular que termines como reacción adversa con un bloqueo auriculoventricular. Y si tienes un bloqueo auriculoventricular como reacción adversa, obviamente ya puede ser un problema, porque la frecuencia se va a caer de 60. Aquí tener en cuenta entonces que no va a ser buena idea administrar un bloqueador beta adrenérgico conjuntamente con un bloqueador de canales de calcio de tipo verapamilo, porque las probabilidades, como los dos fármacos van a estar neutralizando al nodo auriculoventricular, las probabilidades de un bloqueo auriculoventricular van a ser más grandes. Van a ser mucho más grandes. ¿Qué más de estos? Nada, vamos, como se llama, con los otros. Ahora, ya luego vemos más fármacos. ¿Qué pasa con las dihidropiridinas? Las dihidropiridinas, los derivados dihidropiridínicos, como nifedipina y las otras dipidinas,
netamente van a tener una actividad preponderantemente sobre los canales de calcio de tipo L, llamados de tipo L porque son los lentos, y que suelen estar presentes principalmente en fibra vascular. Aquí tenemos representada más bien una fibra miocárdica, la del músculo. Pero si ustedes recuerdan por histología, la fibra muscular lisa, que es la que tenemos aquí, es distinta, y en estos canales de calcio participan las mecánicas, obviamente, para la contracción, que si ustedes por fisiología recuerdan, también es mucho más lenta, ¿no? Es mucho más lenta, pero sostenida en el tiempo, incluso por la propia distribución histológica que tienen las fibras de miosina y actina. Son más escasas y no de manera organizada y lógica, secuencial, como suele estar en el músculo esquelético o en el músculo cardíaco. Entonces, aquí, interferir con estos canales de calcio de tipo L a través de fármacos como la nifedipina condicionan obviamente que esta contracción se vea disminuida, se vea afectada, y tenemos como resultado más bien la relajación, y esa relajación obviamente va a determinar que puedan tener alguna serie de efectos aprovechables en terapéutica. En el caso de los vasos sanguíneos periféricos como arteriolas o metaarteriolas, la relajación lógicamente va a llevar a que se aumente el calibre. En otras palabras, vamos a tener una vasodilatación. Si tenemos una vasodilatación, vamos a tener como consecuencia que va a disminuir la resistencia periférica, disminuiría por lo tanto la presión arterial. Así que una indicación de uso que asoma para las dihidropiridinas va a ser la hipertensión arterial. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta un pequeño fenómeno que se va a dar, muy parecido al de los bloqueadores alfa-1 adrenérgicos. Si se vasodilata periféricamente, va a ser mucho más probable que la columna de líquido en los vasos sanguíneos aumente la presión hidrostática. Recuerden por fisiología lo que era la presión hidrostática. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos tienen menos tono vascular. Y entonces aquí lo que vamos a tener probablemente es la posibilidad de una fuga de líquido hacia intersticio. De ahí que estos fármacos se relacionan con efecto indeseado con la producción de edema de miembros inferiores. Un edema sobre todo a nivel de los tobillos, a nivel malleolar. También esto pueden provocar otros vasodilatadores periféricos como los bloqueadores alfa-1 adrenérgicos. ¿Qué más vamos a tener? La vasodilatación va a disminuir la probabilidad de que cuando la persona se ponga de pies pueda, por reflejo adrenérgico, efectivamente controlar la hipotensión ortostática. ¿Por qué? Porque justamente no tiene una buena vasoconstricción periférica. Así que también van a tener, igual que los bloqueadores alfa, riesgo de hipotensión ortostática. Cuando se ponen de pie y ocurre una hipotensión ortostática, toda la descarga adrenérgica termina también derivándose hacia el nivel cardíaco. Y eso significa que el corazón, para recuperar la presión arterial, va a terminar compensándola a través de un aumento de frecuencia cardíaca. Así que también tenemos una taquicardia refleja. Es decir, lo mismo que nos pasaba con los bloqueadores alfa-1. De aquí que entre los efectos desfavorables que se ha visto con algunos de estos fármacos, por ejemplo, la nitrendipina, en el tratamiento de pacientes con hipertensión arterial, se asoció con un mayor riesgo de mortalidad por infarto agudo de miocardio. ¿Le lograba bajar la presión al paciente? Sí, pero sin embargo se morían más. Y eso obviamente era un problema. ¿Y por qué se morían más? Bueno, la mecánica era muy simple. Muchos pacientes hipertensos son adultos mayores y estos también tienen enfermedad coronaria. El instante en el que tomaban nitrendipina, sufrían de una hipotensión ortostática, venía el barro reflejo que les provocaba aumento de frecuencia cardíaca, la taquicardia refleja. Con aumento de frecuencia cardíaca disminuye el tiempo de diástole, con lo cual disminuye la perfusión
y el aporte de oxígeno, pero sin embargo la frecuencia cardíaca está aumentando el consumo de oxígeno. Así que como consecuencia se desarrolla un evento isquémico. Y esta es la razón por la cual algunos de estos fármacos, cuando se han utilizado para la hipertensión arterial, han terminado dando riesgo de mortalidad por infarto agudo de miocardio. Tener en cuenta esta mecánica. De ahí que no son la mejor alternativa, no son la mejor opción. Hay uno que se está salvando en base a las investigaciones acumulativas de los últimos años, que puede ser más interesante para la hipertensión arterial o más tolerable, que es la amlodipina. Incluso debido a que los pacientes de raza negra, es muy difícil modificarles el sistema de renina, angiotensina, aldosterona por una razón genómica que poseen. Estos fármacos, estos bloqueadores de canales de calcio de tipo dihidropiridínicos, van a ser una alternativa muy buena justamente en los pacientes hipertensos de raza negra, o sea, en los llamados afroamericanos. En ellos sí va a tener un papel. ¿Qué más vemos con esta gráfica de aquí? Bueno, como provocan vasodilatación, si provocan vasodilatación y disminución de la resistencia periférica, están disminuyendo lo que conocemos como la postcarga. Por lo tanto, el esfuerzo del corazón es menor para vencer estas resistencias. Adicionalmente a esto, pueden vasodilatar la arteria coronaria. Y de ahí que podrían ser utilizados, si pueden ser utilizados, paradójicamente, mejor dicho, no paradójicamente, para la enfermedad coronaria. ¿Por qué? Porque van a aliviar el vasoespasmo, pueden aliviar el vasoespasmo coronario y adicionalmente van a disminuir la poscarga, con lo cual el corazón tiene que hacer menos para vencer esas resistencias. Como también hay un poco de efecto a nivel del lecho vascular, venoso, también reducen en... Y entonces esta es otra indicación, pero aquí insisto, tener en cuenta la precaución de que no podría el paciente coger y simplemente ponerse de pies rápidamente. Tanto con bloqueadores de neuronas ganglionares como con cualquier vasodilatador, tiene que hacerlo lentamente, primero sentándose, luego moviendo las piernas para mejorar el tono y sufrir menos hipotensión ortostática, porque mientras más hipotensión ortostática tenga, más riesgo de taquicardia refleja. Y aunque puedan tener como indicación de uso la enfermedad coronaria, recuerden que paradójicamente, debido a la taquicardia refleja, también podrían llegar a provocarla. Hay otras indicaciones de uso, pero lo voy a hacer en otra gráfica. En otra gráfica para referirme al principio activo de manera específica. ¿Qué más? Nada, las dihidropiridinas no tienen efecto prácticamente en lo que es a nivel de lo que es ventrículos, ¿ok? Y de lo que es corazón. Como no tienen las dihidropiridinas efecto a este nivel, en los pacientes que tienen falla cardíaca, que no pudiéramos utilizar otros vasodilatadores y tuviéramos que bajar la poscarga, de pronto, como se llama, podría ser un papel, pero es preferible evitarlos en general. Farmacocinéticamente, ¿qué sabemos y vemos importante de los fármacos? Todos suelen ser fármacos que se ligan en alta proporción a proteína. ¿Okay? Aquí están nombres: amlodipina, fenlodipina, isradipino. La amlodipina, ¿para qué se utiliza generalmente? Insisto, hipertensión arterial. Como tiene una semivida plasmática larga, suele administrarse generalmente una vez al día. Puede existir una pauta terapéutica incluso de una vez al día. Otros fármacos, como por ejemplo la nifedipina,
aunque también a veces todavía se usa en hipertensión arterial. De entrada aquí aviso, no es buena idea, mejor evitar, ¿sí? Es mejor evitar el empleo de esta por vía sublingual para la crisis hipertensiva. Es una práctica que existía muchísimo hace una década. Todavía a veces es mejor evitarla porque tiene respuestas para lisa, el ocular lisa. Así que se emplea principalmente como útero inhibidor. ¿Y cuándo nos interesa hacer una útero inhibición? En labor de parto prematura. Este fármaco tienen que haberlo mencionado el semestre pasado cuando la nimodipina se le utiliza principalmente como parte del tratamiento de la hemorragia subaracnoidea. Y esto porque después de que ocurre la hemorragia, suele haber una reacción de tipo de vasoespasmo cerebral. Y si la hemorragia ya provocó daño neuronal, el vasoespasmo lleva a una segunda lesión de tipo isquémica. Nimodipina, esta es la razón por la cual se la utiliza para estos pacientes que tienen este tipo de hemorragia intracraneal para justamente reducir el vasoespasmo cerebral. Nitrendipina es la que ya les dije que está asociada con mayor riesgo de infarto agudo de miocardio en pacientes con hipertensión arterial. Bepridil no lo tenemos en el mercado, es obsoleto. Diltiazem, verapamilo también se ligan en alta proporción a proteínas principalmente. La vida plasmática de ambos es relativamente corta. Eso obliga a darlos 2-3 veces al día según fuera necesario. Las indicaciones de uso, las que hemos mencionado para los fármacos bloqueadores beta-adrenérgicos principalmente. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. No voy a avanzar más. No voy a avanzar más de momento en lo que es fármacos porque ya tendría que entrar ya hacia lo que es fármacos del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, pero es un grupo extremadamente importante y prefiero no mirarlo todavía. Así que lo que vamos a hacer es solamente... No, y esto tampoco, porque esto es para hablar de hipertensión arterial. No les voy a mezclar temas. Todavía suavito, sí, dándoles tiempo a que acaben de igualarse. Verán todo el tiempo que estoy dándoles para que acaben de completar cuestiones incluso de fisiología cardiovascular renal. Verán, todavía estamos solamente viendo fármacos. Menos pensado, se acaban y las patologías caen más rápido. ¿Por qué van a caer más rápido? Porque son los mismos grupos farmacológicos los que vamos a estar usando en muchas de estas. Ya les anticipé en la primera clase. Por favor, no perder tiempo, tienen que estar leyendo, porque después la materia se puede hacer una torbellina, ¿ok? Acabamos de hipertensión arterial y después para las otras patologías solamente va quedando un subgrupo farmacológico para cada una. Y sin embargo, para ustedes el ritmo de estudio va a ser un montón. Así que, por favor, con tiempo estas cosas, ¿de acuerdo? Así que nos quedamos solamente hasta bloqueadores de canales de calcio el día de hoy. Eso es, chicos. Una buena tarde. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hoy, después de un rato, es muy probable que ya les haya dejado en el aula la guía completa de manejo de una hipertensión arterial. ¿Ok? Es muy probable. Esa guía en sexto semestre se utiliza como objeto de estudio para examen.
Es muy larga. Yo no la voy a poner para quinto semestre para examen, pero sí la deben tener. Y sí hay sectores que tienen que leer, ¿ok? Sí hay sectores. Así que como toma tiempo, un pedacito de esa guía, un pedacito ya les coloqué en el aula donde estaba la clasificación, las pruebas diagnósticas y esto, ¿ok? Ese documento que les voy a dejar, vale la pena que lo conserven. Es muy probable que el próximo semestre sus profesores de cardiología la usen con ustedes. Chao, chicos. Hasta el lunes.